asambleísta Carlos Cambala. Carlos Cambala, otorga el uso de la palabra a la legisladora Verónica Arias. Integramos la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Durante 1 año y medio de trabajo dejamos presentando el informe para segundo debate de estas reformas al Código de la Democracia. Vemos cómo distintas autoridades, los vocales del Consejo Nacional Electoral, la presidenta de ese organismo, cada quien por su lado, presentaron iniciativas para ser incorporadas en el texto final que será sometido a votación en este Pleno de la Asamblea Nacional. Bajo esta lógica procedimental, quiero poner a consideración de todos ustedes, compañeros legisladores, la propuesta que he presentado de reforma al artículo 154 del Código de la Democracia, propuesta que fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa posteriormente de haber sido realizado el informe para segundo debate de estas reformas al Código de la Democracia. Estas propuestas, compañeros legisladores, que estamos debatiendo en este Pleno, no pueden responder a ninguna coyuntura política, a conveniencias políticas de turno, ni tampoco para favorecer a ciertas organizaciones políticas, grupos o fuerzas políticas de nuestro país. Tenemos que establecer prioridades en este Pleno de la Asamblea Nacional y que estas reformas al Código de la Democracia puedan garantizar la defensa del interés colectivo y, sobre todo, de los sectores mayormente desatendidos de nuestro país, como han sido los sectores rurales del Ecuador. Por ello, mediante esta propuesta, planteo una alternativa para poder lograr el desarrollo de los sectores rurales de nuestro país. El artículo 263 del Código de la Democracia le otorga a las prefecturas, a los gobiernos provinciales, competencias que son vitales para el desarrollo del campo, como por ejemplo el riego, la vialidad rural, el fomento productivo y el fomento agropecuario. ¿Qué hace un campesino, alguien que vive en el sector rural, si no tiene riego? ¿Cómo alguien que vive en el sector rural puede sacar sus productos a las ciudades si la vialidad rural está en pésimas condiciones? Necesitamos que las prefecturas puedan cumplir con estas competencias tan importantes para el desarrollo de la ruralidad. Entre el año 2009 y el año 2014, 400.000 personas emigraron del campo a la ciudad, según datos del INEC. Igualmente, la pobreza por consumo es del 47% en la ruralidad y del 15% en los sectores urbanos. Todo ello evidencia una falta de atención de las prefecturas, que son quienes tienen la competencia constitucional exclusiva de trabajar en los sectores rurales, que se evidencia en las cifras que estoy dando a conocer. Por ello, bajo esta lógica, bajo esta realidad que es evidente en nuestro país, estoy planteando modificar el artículo 154 del Código de la Democracia para que los prefectos sean elegidos únicamente por el padrón rural, es decir, que sean elegidos únicamente por las parroquias rurales de sus respectivas provincias y con ello garantizar que los gobiernos provinciales trabajen y se dediquen exclusivamente a cumplir sus competencias constitucionales en estos sectores. No podemos tener alcaldes paralelos en los sectores urbanos. Los prefectos trabajan en los sectores urbanos, en las capitales provinciales, porque ahí existen la mayor cantidad de habitantes y, por tanto, la mayor cantidad de electores. En ese sentido, descuidan el trabajo que deben realizar en los sectores rurales. Por ello es que estoy realizando esta propuesta, esta iniciativa, para poder lograr que desde este espacio en la Asamblea Nacional podamos aportar con un marco jurídico claro, preciso y que permita incorporar al campo al desarrollo. Los prefectos, obviamente, ciertos prefectos, no voy a generalizar, no quiero caer en generalizaciones, no apoyan esta iniciativa
porque ellos están cuidando sus espacios de poder. Yo he planteado esta propuesta con una visión equitativa de patria para poder lograr que las personas que habitan en los sectores rurales puedan vivir en mejores condiciones. Además, son los sectores rurales de nuestro país los que están apoyando masivamente esta iniciativa y esperan que la Asamblea Nacional pueda incorporar esta propuesta en las reformas al Código de la Democracia. También han planteado ciertos sectores, ciertos prefectos, que esta propuesta es inconstitucional, que no puede ser aprobada por el Parlamento, señalando que ellos tienen un trabajo de incidencia provincial. Claro que tienen un trabajo de incidencia provincial, pero con dedicación exclusiva a los sectores rurales, porque así señala el artículo 263 de la Constitución de la República. Adicionalmente, quiero señalar que esta propuesta no puede ser inconstitucional, porque el artículo 252 de la Constitución señala que los prefectos y viceprefectos serán electos democráticamente por el pueblo de acuerdo a la Constitución y la ley. Los prefectos seguirán siendo electos por el pueblo, seguirán siendo electos por los ciudadanos. Lo que yo planteo es modificar su forma de elección para que sean exclusivamente los sectores rurales los que elijan a los prefectos provinciales y ellos concentren su trabajo en estos sectores y puedan responder a quienes son sus electores, es decir, la gente que vive en los sectores rurales. En esta Asamblea Nacional se conformó una comisión ocasional de enmiendas constitucionales donde se plantea que a los gobiernos provinciales se les otorgue más recursos de acuerdo al número de vías rurales o al número de kilómetros de vías rurales que se tenga en cada provincia. Yo estoy de acuerdo con esta iniciativa porque yo mismo la impulsé y la planteé en el periodo legislativo anterior, pero creo que hay que empezar por lo primero. De nada serviría que se reciban más recursos si es que esos recursos las prefecturas los van a invertir en los sectores urbanos. Entonces, por eso empecemos por lo primero, modificando la forma de elección de los prefectos para que sean electos únicamente por el padrón rural y los recursos que reciban los puedan destinar y dedicar a estos sectores. El apoyo al sector rural es una gran deuda que tiene este Parlamento. Por ello, quiero solicitar a los compañeros legisladores, a quien es la ponente de este informe para segundo debate, que esta iniciativa pueda ser incorporada en el texto final que será sometido a votación del Pleno de la Asamblea Nacional. No podemos mirar a otro lado por conveniencias políticas y dar la espalda al sector más empobrecido de nuestro país, que son los sectores rurales. Desde esta Asamblea Nacional podemos aportar al desarrollo de la ruralidad y que las personas que vivan en el campo puedan vivir en mejores condiciones. Muchas gracias, señor presidente, compañeros legisladores. A usted, asambleísta.